Converso con el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas. Él nos va a dar todo sobre el acontecimiento de este tema de la migración infantil. Muy buenos días. Buenos días, Heidi. El tema de migración infantil es un tema ya crónico en Honduras. Ha ido sufriendo modificaciones con el tiempo, pero el desplazamiento y la expulsión de niños ya es un tema que venimos lidiando con él, al menos de una forma mucho más explícita desde el 98 para acá, después del huracán Mitch. Y esta migración se debe a diversas causas. Una de las causas es la pobreza, la falta de oportunidades para estudio, para empleo, para protección y últimamente también la violencia. Hemos estado acostumbrados a ver que en la familia ha habido un tipo de violencia doméstica hacia los niños y las niñas que a veces los expulsaba a la calle o a las drogas. Pero la violencia pública que estamos viviendo en la actualidad es la causa principal o el motivo principal junto a la pobreza, junto a la falta de oportunidades y la desintegración familiar que está promoviendo que muchos niños se vayan del país. El año pasado emigraron del país, según el Foro de Primeras Damas, 8,000 niños y 4,000 de ellos fueron deportados el año pasado. Más o menos unos 1,200 lograron llegar a Estados Unidos y hay como 2,500 que nadie sabe dónde están, si están en México, en Guatemala o en Estados Unidos, porque no han sido detectados, identificados por nadie. Pero en el 2014 la cifra se ha duplicado. Solo en lo que va del año, más de 7,000 niños han sido deportados solo de México. El Departamento de Estado espera que van a llegar alrededor de 90,000 chicos y chicas a final del año y creen que el 30% van a ser hondureños. Entonces, Honduras se ha convertido con mucho en el país más expulsor de niños y niñas. Ahora, la violencia en Honduras tiene características propias. No es la violencia tradicional de las pandillas, no es la violencia tradicional de los hogares o del machismo. Hoy nos enfrentamos a una violencia que tiene sus raíces en el crimen organizado y que se ha apoderado mucho del territorio hondureño o de varios territorios hondureños, y los niños se ven expuestos a criminales que los obligan a hacer actos ilícitos o los amenazan o los asesinan. Y esto ha generado una ola de miedo en la población. Entonces muchos niños están yéndose por su cuenta, otros están siendo mandados a traer por sus padres, otros son enviados por sus padres desde aquí a otro lugar, pero al fondo de todo siempre vamos a encontrar que la violencia es parte de los motivos de la migración. Se sigue manejando que diariamente emigran 88 niños. Mire, esa cifra ya ha crecido, ya es de hecho obsoleta. En realidad, en la actualidad, aunque en estos últimos meses ha bajado, se ha estado manejando un promedio de 3,000 niños mensuales que están saliendo. Es decir, estamos hablando de alrededor de unos 250 o 300 niños diarios, ¿no? Y, perdón, de unos 100 niños diarios. Y eso lo que nos está diciendo es que algo en Honduras está pasando para que tantos niños se vayan. Y una de las cosas que está pasando es que tenemos una estrategia de seguridad que no se encuentra con la realidad hondureña. Entonces tenemos una estrategia de seguridad que se dedica a vigilar, pero no a cuidar, a patrullar, pero no a proteger. Entonces, por mucho policía, por mucho militar que andan patrullando en la calle, los espacios como los barrios y colonias siguen estando desprotegidos. Entonces, mientras pasa por ahí la patrulla, pues no pasa nada. Pero una vez que se van los militares o los policías, de nuevo, ese territorio vuelve a convertirse en un territorio en poder de maras o de grupos criminales de narcotráfico. En el caso de los niños retornados, ¿existe una verdadera ayuda para ellos o un seguimiento? Bueno, este es un problema que ha desbordado tanto al gobierno norteamericano como al gobierno hondureño, en el caso de nuestro gobierno. Lo que se está haciendo en este momento es todos los esfuerzos porque los niños lleguen a sus familias, pero el Estado hondureño no ha tenido ni una agenda de gobierno ni los recursos destinados para ofrecerle a estos niños verdaderas oportunidades para la educación, la protección, la salud integral, la participación. Entonces vuelven a la misma realidad de la que fueron expulsados. Según un informe que realizó el FONAMI hace algunos 2 años, un niño en promedio hace 4 intentos de irse, es decir, lo regresan y vuelve a irse 4 veces al menos. Desde el punto de vista legal, que es un derecho humano emigrar, pero no de la forma que se está haciendo, y es por eso que en Estados Unidos los están deportando. Mire, ese también es un tema que hay que profundizar. Estados Unidos aprobó una ley en el 2008, la ley TVPRA, que es una ley que protege a los niños y las niñas víctimas o posibles víctimas de trata. ¿Qué significa esta ley? Todos aquellos niños y niñas que no son mexicanos ni canadienses, cuando llegan a Estados Unidos no pueden ser deportados automáticamente. Por eso no hemos tenido deportaciones masivas de Estados Unidos. Entonces, esa ley le pide al Estado norteamericano
Primero, que le brinde protección a estos chicos, luego que les brinde el acceso a salud, a educación, que les brinde representación legal y que les brinde la oportunidad de ser escuchados en corte. Y una vez siendo escuchados en corte y aprobado y escuchados sus argumentos y pruebas, el gobierno debe decidir si es una víctima o posible víctima de violencia o de trata, debe darle refugio en el territorio norteamericano. Entonces, ante esta ola de migración que hubo, tanto republicanos como demócratas se unieron en su mayoría, junto con el presidente Obama, para tratar de modificar esta ley. La modificación consiste en que los niños centroamericanos puedan ser expulsados con la misma rapidez que los niños mexicanos y las niñas canadienses. Entonces, muchos de los esfuerzos de las organizaciones, tanto aquí en Honduras como en Estados Unidos, que trabajamos con derechos humanos, ha sido a tratar de hacer cabildeo en el Senado y en la Cámara norteamericana para que esa ley no se modifique y se cumpla. Se han deportado a madres con sus hijos. Todavía no hemos tenido desde Estados Unidos, deportaciones masivas de niños y niñas no acompañados. Sin embargo, lo más probable es que van a empezar a haber deportaciones. Entonces el país tiene que prepararse, una, para recibirlos, pero también tiene que preguntarse por qué tantos están yendo. En este momento que estamos hablando, hay niños y niñas saliendo del país a causa de la violencia. Entonces es importantísimo que nuestro Estado revise su estrategia de seguridad en lo que atañe a la seguridad de las personas. Tenemos, repito, una estrategia de seguridad que se preocupa por la seguridad del Estado y sus instituciones, pero no por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, hasta que no tengamos una estrategia de seguridad humana con recuperación pacífica de los territorios, no vamos a tener las condiciones para que la población se sienta segura en su colonia y en su barrio. En Honduras hay tanto miedo y hay tanto terror que la gente se va por eso y se han traspolado las estaciones de seguridad. En otro lugar, cuando usted encuentra una ambulancia, se imagina que están auxiliando a alguien. La gente en Honduras, cuando ve una ambulancia, siente temor, que algo malo pasó. Cuando vemos una patrulla con sus sirenas, pensamos que algo sucedió, que mataron a alguien, que asesinaron a alguien. Cuando vemos militares, pensamos que van a hacer tiros. Entonces, en lugar de sentirnos protegidos o seguros al ver eso, sentimos que algo malo sucedió. Entonces, hay una creencia de que hay más violencia, hay una creencia de que hay menos seguridad, hay una creencia de que todo va a empeorar, porque los datos que vemos en la calle nos dicen eso. Aquí entra el papel de los medios de comunicación, de cómo está enfocando este tema y enviando un mensaje hacia la población. Así es, yo creo que el tema en que se maneja la violencia en algunos medios de comunicación es bastante, digamos, discutible, pero también es importante decirle a la población la verdad, ¿no? De hecho, el Observatorio de Violencia de la Universidad Autónoma dice que lo que aparece en el periódico en materia de asesinatos es solo el 40% de lo que en realidad pasa. Es decir, por cada 100 asesinatos que se registran en el periódico hay otro tanto que no se registran. Entonces, realmente en las calles, en los buses, en los taxis, en las escuelas, en los centros comerciales, en los mercados, la gente anda con temor. Entonces, eso ya se apoderó de la gente. Solo una estrategia de seguridad que comience a dejar solo de patrullar y empiece a proteger, le va a devolver a la gente la confianza de poder salir de su casa con tranquilidad. En cuanto a tratados entre estos estados, Honduras y Estados Unidos, ¿tiene algún aporte? Sí, hay un protocolo de repatriación, hay un protocolo de protección de niños víctimas o vulnerables a la trata. Y eso establece que cuando un niño es identificado o una niña es identificada en el trayecto hacia el norte donde esté migrando, debe ser protegido por el país que lo identifica y debe recibir todos sus derechos y debe ser trasladado de la manera más expedita, segura, para que se encuentre con su familia. Eso es lo que la ley dice. Ahora, ese protocolo no se respeta en primer lugar, pero lo segundo es que devolver chicos a la misma situación de la que salieron es solo ponerlos otra vez en un cañón que los va a volver a disparar a migrar, ¿no? Porque las condiciones no han cambiado. Entonces, muchas veces también es importante decir que los medios de comunicación o los gobiernos, con buena voluntad, pero tal vez con un poco de ingenuidad, han querido responsabilizar solo a los padres y madres de familia de este fenómeno. Y entonces le dicen a los padres y las madres de familia, mire, no mande a su hijo, no lo deje ir. Y entonces en otros países incluso castigan a los padres cuando sus hijos migran, ¿no? Pero realmente yo creo que no se puede culpar a un padre o a una madre de familia por tratar de sacar a un niño o a una niña de un lugar donde está siendo amenazado en su vida, en su integridad, en su seguridad, ¿no? Y que no tiene acceso a oportunidades seguras. Entonces, un padre lo que hace cuando ve en peligro a su hijo es tratar de protegerlo. Y muchas veces la única forma que le queda de protegerlo es mandarlo hacia Estados Unidos. ¿Y cuál es el futuro que se le ve a la sociedad y ante este tema? Esa es tal vez la pregunta más profunda de todo esto, es decir, ¿qué tipo de generación estamos nosotros cultivando y construyendo? No estamos invirtiendo en el presente de la niñez.
Eso significa que no estamos cultivando el futuro del país. O sea, estos niños y niñas están creciendo con miedo, con muchos traumas psicológicos y físicos. No hay un solo niño o una sola niña retornado o retornada que venga ileso, que venga diciendo que todo salió bien. Todos han sufrido algún tipo de violencia. Entonces, todo ese tema va generando desesperanza, va generando una idea de que aquí no se puede salir adelante y realmente necesitamos otro tipo de sociedad. Bueno, muchas gracias, compañeros. Esto es lo que nosotros pudimos investigar de parte de las declaraciones que nos ha dado José Guadalupe Ruelas, quien es director de Casa Alianza. Bueno, finalmente decir que Honduras es un país que tiene 3.700.000 niños y niñas. En este momento, según el PNUD, 1 millón no está yendo a la escuela. 500.000 están siendo explotados laboralmente. Según la Secretaría de Salud, 24 adolescentes de cada 100 están embarazadas. Anoche, 8.000 niños y niñas durmieron en las calles de San Pedro y Tegucigalpa. Alrededor de 15.000 han tratado de dejar del país este año. Entonces, la niñez hondureña vive un momento dramático. Entonces, hay que hacer un llamado primero a la familia, de replantearse cuál es su proyecto de vida respecto de sus hijos e hijas. Segundo, al Estado, al gobierno, que debe replantearse primero su estrategia de seguridad para brindar protección a los niños y las niñas, pero también brindarles oportunidades para que puedan crecer sanos, protegidos, protegidas, para que puedan estudiar, para que puedan realmente cumplir todas sus metas. Pero también es importante hacer un llamado a los medios de comunicación, a toda la sociedad en general, acerca de no podemos seguir nosotros teniendo tanta indiferencia con los niños y niñas. No es posible que podamos seguir viendo niños en la calle y pasar como que si nada ha sucedido, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en el futuro de nuestro país y con obras concretas, tomando realmente mejores decisiones, tratar de darnos las autoridades que merecemos, que necesitamos, y tratar de exigir a los gobiernos que cumplan con la ley que dice que todo niño y niña debe ser protegido y deben ser cumplidos todos sus derechos. Chicos, pues de lo bueno poco. Así que ya estamos por culminar este programa. Abarcamos lo que fue el séptimo arte, lo dijimos, aquí en la sala de cine. Y qué interesante, ¿qué les pareció el programa? Uy, excelente, realmente me parece excelente, Oscar, porque nos estamos dando a conocer como talento hondureño que tenemos, ¿no? Y que somos a la vez, ¿no? Porque hemos sido parte de lo que es el cortometraje aquí en nuestro país, Honduras. ¿Y a ustedes qué tal? ¿Qué les pareció? Pues fue interesante, fíjate, Nicole, y le invitamos así a todos nuestros televidentes de que vengan a las salas de cine a apoyar el talento hondureño, porque la verdad sí hay talento hondureño. Es muy importante apoyar a lo nuestro, pues que los televidentes que ven el programa, que vengan a las salas de cine y a ver, y hay que apoyar siempre lo nuestro siempre. Tengo una pregunta para Julio. Julio, participaste en un cortometraje también, ¿verdad? ¿Qué cortometraje participaste, Julio? Sí, participé en un cortometraje que se llama 101.13 FM. Fue una gran experiencia, los maquillajes, las actuaciones, en sí todo fue... ¿Qué papel te tocó hacer, Julio? ¿Qué papel te tocó hacer? De zombie. Grabamos en la noche y fue una experiencia increíble, ¿no? ¿Se imaginan a Julio de zombie? Ya, sí me lo imagino. No está muy difícil imaginarse, la verdad. Bueno, chicos, creo que hemos llegado al final del programa y pues, amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar con nosotros y siempre recordamos que este es un espacio producido por los estudiantes de la carrera Comunicación Social y Pública de la Universidad Metropolitana. Bueno, muchas gracias por estar. Fue un placer haber estado con ustedes, nuestros televidentes. Les saluda Chayla Arellano. Y muchas gracias por haber estado con ustedes siempre y ahí los esperamos en otra edición. Gracias. Bueno, mi nombre es Oscar Garay. Gracias por su apoyo y apoyo a los hondureños. ¿Así es, verdad? Así es, compañero. Hasta el próximo programa.